Buen día, ingeniero. Mi nombre es Gabriela Castilla y realizaré la práctica de la semana 7 de la aplicación de la agenda. En el apartado del PHP están los endpoints para acción de actualizar el perfil, donde se validan los campos, se construye la parte de la consulta para la clave, se prepara la consulta de SQL para la actualización, se ejecuta dicha consulta y se verifica si realmente se ha actualizado el registro. Está el endpoint para obtener los datos del perfil. En este caso, se requiere la cédula del usuario, se hace la correspondiente consulta y se manejan los errores. Está el endpoint para la acción de solicitar recuperación. En este caso, para el apartado de recuperar contraseña, he manejado la parte de mantener una pregunta de seguridad. Se realiza la consulta de la base de datos acerca de la pregunta de seguridad que tiene el usuario logueado para manejar la recuperación. También tenemos el endpoint para la acción de verificar la respuesta y cambiar la contraseña. Se realiza la correspondiente consulta a la base de datos, se verifica si la respuesta es correcta. En caso de serlo, se actualiza la contraseña y en caso de no, se realiza la correspondiente manejo de errores. Ahora, en el apartado del home está con las funciones realizadas en clase y en el TS las importaciones correspondientes para el dicho funcionamiento, en el constructor los servicios, en este caso los iconos que he agregado en la parte del diseño, la función de login, la función de crear cuenta. En el apartado del menú, se está manejando mediante un ion content el menú desplegable para el manejo del apartado del actualizar el perfil. Esto en cuanto al diseño y la modificación realizada. En el apartado del menú del test están las importaciones correspondientes realizadas en clase. El apartado que modifiqué fue el add icons para iconos y diseño del HTML. Las funciones modificadas en este caso fueron el ir a editar, que se manejó bajo el URL, la redirección a contacto, a actualizar contacto y a eliminar contacto. En el apartado de actualizar contacto está el diseño correspondiente del HTML, solo algunas modificaciones en cuanto a los estilos. En el apartado del test están las importaciones correspondientes. Ahora, en cuanto a las especificaciones dejadas en clase, aquí se obtiene el código del contacto desde la URL mediante el route. Y lo demás son funciones realizadas en clase. Para eliminar contacto de igual manera se obtiene el código del contacto a través del route para el manejo desde la URL del código. Este es el apartado de recuperar contraseña del HTML y en el apartado de recuperar contraseña en el TS están las importaciones correspondientes, la clase, el constructor, los servicios, está la función de solicitar la recuperación manejada desde el PHP y la función para restablecer la clave. De igual manera, este es el HTML para contacto realizado en clases, algunas modificaciones en cuanto a diseño. Y por último, el contacto.ts, que son las importaciones de igual manera, las variables, el constructor, los iconos importados, el acceso service y las funciones realizadas en clase. Ahora vamos a ver el funcionamiento del programa. Vamos a realizar la demostración del programa. Vamos a crear una cuenta, vamos a probar con una cédula que ya existe y podemos ver que se maneja de los errores. Entonces continuamos con lo siguiente. En el apartado de la clave, el manejo de errores que se ha estado manejando en clases y el apartado que modifiqué para la pregunta de seguridad. Tenemos tres preguntas: ¿cuál es el nombre de su primera mascota? ¿Cuál es su ciudad de nacimiento? ¿O cuál es el nombre de su madre? Entonces pongamos cuál es su ciudad de nacimiento, la respuesta de seguridad. Le damos a guardar cambios y se crea la cuenta de manera correcta. Ahora bien, podemos visualizar que se hizo el ingreso correspondiente y vamos a manejar el apartado de recuperar contraseña. Mediante el correo electrónico, me pregunta cuál es su ciudad de nacimiento, que fue la pregunta seleccionada, y le vamos a decir que Santo Domingo, que fue la respuesta que guardé. El manejo de la contraseña. En caso de que no esté igual, no se
no se habilita el botón de restablecer la contraseña. Ok, le damos a restablecer contraseña, la contraseña ha sido actualizada correctamente. Ahora sí, vamos a ingresar. Ahora bien, el apartado que se nos solicitó de mi perfil. En el apartado de mi perfil me muestra los datos míos ingresados y puedo cambiarlos. En este caso voy a modificar y vamos a actualizar el perfil. Perfil actualizado correctamente. Como podemos ver, nos sale usuario modificado, que fue lo que modificamos aquí en el perfil. Ahora bien, vamos a hacer una inserción de un contacto. Damos a guardar contacto y vemos el contacto correspondiente. Ahora está el apartado de editar. Le damos a actualizar y podemos ver que se ha actualizado correctamente. Ahora revisemos el apartado de eliminar en el que se nos indica que esta acción es irreversible. Le damos a eliminar, confirmamos si queremos o no eliminar el contacto, en este caso sí. Entonces sale la notificación, le damos a recargar y el usuario ha sido eliminado correctamente. Esto es todo en cuanto a mi presentación. Muchas gracias.